del Maule llevamos más del 50% de la ciudad construida, que no es poco. Hay un pequeño texto, un pendrive que yo le he entregado a nuestra organizadora para que ella pudiera distribuir o si hubiera algún interés más en detalle para eso. Sin embargo, quisiera hacer observaciones sobre la Ciudad de México. Una ciudad que yo conozco hace muchos años y que yo quiero simplemente decir al inicio, en muchos sentidos, Ciudad de México de hoy es bastante mejor a Ciudad de México de hace 20 años. Hace 20 años nosotros pronosticábamos el colapso total de su sistema de transporte y hoy día tenemos un sistema de transporte muy complejo, muy complejo, pero no tenemos un sistema totalmente colapsado. La ciudad ha mostrado también su vitalidad. Desde hace aproximadamente 20 años acompañé yo al ingeniero Cárdenas cuando él iniciara su periodo de jefe de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Desde esa época hay una cantidad de programas bastante progresistas, muy interesantes en materia de educación, trabajo, demás. Probablemente no todo lo ambicioso que uno pudiera hacer en materia de infraestructura urbana, pero quiero decirles que el corredor exclusivo de transporte por Insurgente o la expansión de líneas de metro constituye un elemento importante. Digo esto porque muy habitualmente los habitantes de una misma ciudad somos mucho más pesimistas de nuestra propia ciudad y necesitamos que venga alguien de afuera a darnos un cierto aliento de que algunas cosas parecen mejorar. 5 son las claves de desarrollar una infraestructura con capacidad para enfrentar desastres o para enfrentar una ciudad que ya pasado los 20 millones de habitantes es desastrosa casi en su esencia. Cualquier incendio, cualquier inundación o no que se produce en una ciudad que tiene estas características, sus efectos son habitualmente efectos muy devastadores por el solo hecho de existir. Lo primero, el primer requisito es que exista, ojalá, una visión por parte de sus autoridades permanentemente progresistas, que haya que intervenir sobre una serie de males que la Ciudad de México tiene, que son evidentes. El nivel de segregación que hay en la Ciudad de México es brutal y creciente. No se ha avanzado significativamente en los últimos 20 años en superar esos temas. Esto implica tener una inversión muy sostenida de mejoramiento de barrios, de renovación urbana, etcétera, en aquellas áreas o zonas de mayor deterioro, las colonias y los barrios donde tenemos la situación socioeconómica de mayor pobreza, de mayor informalidad. Pero la ciudad sigue siendo una ciudad cada día más fuertemente segregada. Tú dices dónde vives en la Ciudad de México y das respuesta a una innumerable cantidad de preguntas, no solo a una pregunta. Y sin lugar a dudas que cuando se produce un terremoto como el terremoto del 19F, eso afecta muy diferencialmente a la ciudad. Hay sectores de la ciudad que casi esto es medio imperceptible y hay sectores de la ciudad, los sectores socialmente más desfavorecidos, las áreas que viven sobre terrenos con mayor tipo de dificultad, etcétera, donde la situación es bastante catastrófica. Y todo eso es en una misma ciudad. De modo que la persistente política progresista destinada a mejorar los barrios más desfavorecidos y los problemas de la renovación urbana es una de las claves. A esto podemos agregar la necesidad de tener una política más sostenida de prevención de riesgos. Esta es una ciudad donde se sabe dónde se inunda cuando cae agua. Esta es una ciudad que hay muchos riesgos que conocemos, pero es necesario actuar sobre esos riesgos que conocemos. Y eso significa destinar recursos de prevención importantes. Me acompaña a mí Miriam Urzúa, probablemente una de las especialistas latinoamericanas más importantes en materia de prevención de desastres, y yo creo que tenemos que aprovechar plenamente ese tipo de experiencia, lo que supone además que el gobierno de la Ciudad de México tenga un trato y una alianza estratégica con el gobierno federal, con el gobierno general de la nación, para obtener un volumen de recursos muy importantes adicionales, porque
sin lugar a dudas que con sus recursos propios el gobierno de la ciudad tiene dificultades muy severas en esta materia. Quiero agregar finalmente, esto da lugar a mapas de riesgo, simulaciones, actitudes globales de la población para actuar más adecuadamente frente a estos temas y demás. Con las particularidades, los terremotos en Ciudad de México tienen características muy distintas a los que tienen en mi Chile querido. En mi México querido y en su ciudad tenemos problemas con los suelos, tenemos problemas de que las estructuras tienden a ceder con facilidad en algunas zonas. Como tenemos esta heterogeneidad en Ciudad de México, esto no ocurre en los barrios de las clases sociales más poderosas, pero sí ocurre en las zonas de invasión, en las zonas de las colonias más desfavorecidas, etc. Estos mapas de riesgo, estas simulaciones, en el caso chileno tenemos riesgo de tsunami, nuestras costas, y hemos ido desarrollando una capacidad de enfrentar organizadamente esto por parte de la población. No descartemos que además debe haber alianzas más fuertes con el sector privado. El sector privado, los sectores empresariales, los productores de bienes y servicios vitales no pueden desentenderse de su responsabilidad respecto a la ciudad. Y el gobierno de la ciudad debe ser estricto, debe ser fiscalizador, pero al mismo tiempo debe ser alentador de alianzas muy importantes con el sector privado respecto a la provisión de servicios fundamentales. Acá hemos observado una muy interesante exposición sobre el tema del agua. Sin lugar a dudas, una ciudad de más de 20 millones de habitantes va a tener permanentemente problemas de agua, como va a tener permanentemente problemas de deslaves, inundaciones y similares, de modo que el tema del agua ha de comprometer al sector privado y no que el sector privado mire a distancia que este es un problema solo del gobierno. Y por último, la experiencia que es más fuerte en Ciudad de México, tienen ustedes una tradición muy interesante de respuesta solidaria y fuerte de la ciudadanía frente a las catástrofes. Ya se han hecho emblemáticas la idea de que a poco menos que minutos u horas de un sismo como el 19 de septiembre, se hacen filas de gente para poder rescatar y sacar ladrillos o no. Aparecen los topos especialistas, pero aparece una cantidad muy importante de voluntariado, de gente que levanta la mano, que significa que cuando levanta la mano hay que producir un silencio porque estamos escuchando algún tipo de voz humana que requiere rescate. Eso significa que ustedes cuentan con el enorme capital social de la población organizada, pero esa población organizada requiere tener también por parte de las autoridades mayor precisión y claridad sobre qué hacer y cómo hacerlo, porque si no puede ocurrir que tengamos mucha disposición del voluntariado, pero esto no resulta ser eficiente. Y esto significa un desafío muy grande ahora que va a haber alcaldes en las antiguas delegaciones, de modo de que cada uno de los alcaldes asuma las responsabilidades preventivas en materia de enfrentamiento de desastres. Pero la población organizada es un recurso, pero extremadamente inestimable. Y ojo, vuelvo con el sector privado. ¿Dónde están los que provisionan bienes y servicios del sector privado? ¿Dónde está el confrontamiento de ellos? ¿Están ellos reservados esperando a que llegue una Teletón para que la Teletón les permita mostrar que ellos son generosos frente a la televisión? ¿O ellos cumplen la función de responsabilidad social que les compete? Deben cumplir esa responsabilidad y el gobierno de la ciudad debe ser el primero, enérgicamente su autoridad, en hacer que el sector privado cumpla roles muy importantes. Finalmente, un solo mensaje. La segregación social de la Ciudad de México es una enfermedad muy, muy delicada, de difícil pronóstico, pero hay que intervenir sobre ella. La renovación urbana en muchas colonias y sectores populares es una obligación que el Estado y el gobierno de la ciudad deben emprender con mucha energía y con mucha fuerza, tratando de densificar y buscando soluciones en el lugar. Los problemas son difíciles, pero en esta ciudad, con su gente, todo es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por lo que nos comentaste. Destaco un par de comentarios que me llamaron la atención de tu presentación, lo de cómo tu
fuiste muy certero en decir que el cambio climático se está percibiendo como una afectación ya en tu país. El otro punto de que hay que destinar los recursos necesarios para hacer de esta ciudad mucho más resistente, una mejor ciudad, más resiliente, más sustentable. Y cuando hablamos de más sustentable, no hay que confundirla solo con el tema ambiental, sino hay que saber que sustentabilidad incorpora lo ambiental, sí, pero también el tema social, que refirió también Sergio al final de su ponencia, y el tema del desarrollo económico. Nos pasa mucho en esta ciudad que quienes trabajan en el sector finanzas nos dicen a quienes trabajamos en las áreas técnicas en su momento, tienes que aprender a hacer más con menos, pero pues la verdad es que no siempre se puede. Hay que reconocer que esta ciudad y cualquier ciudad necesita de inversión para poder ser mejor para sus ciudadanos. Ahora a continuación, bueno, antes de eso, están recopilando por ahí preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacer, les pediría que la anotara en un papel y nos la hiciera llegar, si es lo más eficiente. Y vamos a terminar esta round de panelistas con alguien de nuestra propia ciudad, con Juan Pablo Martín del Campo. Él es el coordinador de estudios y proyectos de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y nos va a platicar sobre la visión del gobierno de la ciudad y específicamente de la Secretaría de Obras en torno a cómo podemos hacer de esta una mejor ciudad a futuro. Gracias. Bueno, Guillermo, mira, yo creo que la situación un poco que nos tocó después del 19 de septiembre, el gran hecho lamentable que nos pasó, nos hizo recapacitar, reflexionar la necesidad que necesitábamos en estar más coordinados entre las dependencias, llevar a cabo protocolos de acción mucho más enfocados a la reacción inmediata a estas situaciones. Y bueno, se trabajó en ello, por ello también la ley de reconstrucción, que también lleva a cabo estos protocolos de acción y más aún lo que es la normativa de construcción de la Ciudad de México. Se modificó en menos de 3 meses, se publicó ahora a mediados de diciembre con una modificación a 10 artículos, a 10 normativas, las cuales 8 se enfocaron a lo que es el diseño de edificaciones en distintos materiales, desde madera, de concreto, acero, mampostería, y 2 nuevas normas de construcción muy enfocadas primordialmente a la rehabilitación de edificios dañados, lo cual da el detalle de cómo reforzar los elementos estructurales, y la otra normativa, también muy importante, la revisión de estos diseños estructurales. Esto en base principalmente a las nuevas tecnologías que se tienen en tema de materiales y a las nuevas formas de diseño de construcción a nivel mundial. Entonces, este reforzamiento a la normatividad, que es la base para el próximo paso, que es el hacer, los hechos, la normatividad salió en menos de 3 meses, y gracias también al gran apoyo de lo que es la participación social, lo que es los institutos colegiados, lo que es las asociaciones civiles, lo que es colegios de ingenieros civiles, de arquitectos y demás. Fue una gran participación, un gran esfuerzo que hubo en estos últimos 3 meses, y en parte esto es muy fuerte, esto es algo muy importante, la participación ciudadana para la implementación de nuevas normativas, de nuevas acciones. Creo que ahí radica el cómo hacer nuevas ciudades, ¿no? El cómo administrar nuevas ciudades para el futuro, la participación activa de sus propios ciudadanos. Me viene a la mente el proyecto de desnivel de Mixcoac, el cual tuvimos una gran participación de los vecinos, de asociaciones profesionales, las cuales hubo un cambio radical del proyecto original a lo que se construyó. Fue brutal, y eso fue gracias a la participación de la sociedad. Bueno, tomando este ejemplo, hay manera de ver también el desnivel de Mixcoac, el cual también fue en parte de la manera de cómo hacer obra sin
recursos públicos privados directamente. Esta fue con un contrato de prestación de servicios, con una gran participación de los empresarios de la iniciativa privada, la cual este es un mantenimiento al circuito interior de más de 6,000 millones de pesos, lo cual lleva una inversión durante 4 años a 12 años de pago. Entonces, creo que también es el futuro, el cómo hacer obra, principalmente con la participación activa de la sociedad, con la participación del empresario directamente y liberando recursos públicos para otras necesidades tan importantes, infraestructura básica como son las clínicas, escuelas, drenaje, agua pública. Entonces, aquí es un buen ejemplo que ha tenido esta administración en tener a la mano la sociedad, a los empresarios, y llevar a hacer obra pública, ¿no? Creo que es el futuro de las grandes metrópolis. Bueno, la Secretaría de Obras, estaba viendo ahorita un poco el corto de Rush, de lo que habla sobre la movilidad y el tiempo, que es la vida de la gente, de sus pobladores. La Ciudad de México, bueno, pues, tenemos, habitan 8,5 millones, alrededor de 9 millones de habitantes, pero le da servicio a 20 millones de habitantes. ¿Esto qué es? En toda la zona conurbana vienen a trabajar acá. Entonces, necesitamos medios de transporte público muy eficientes y creo que también se está trabajando en este eje. Hoy en día estamos trabajando en la línea 7, en la 5 del Metrobús, ampliación de la línea 12 del metro, de la línea del metro, el tren interurbano del Estado de México a la Ciudad de México en Observatorio, que se espera terminar a finales de diciembre. Entonces, estos son, creo que, los ejes rectores para una ciudad sustentable y resiliente, ¿no? Lo que es adaptación a las circunstancias de lo que lleva en un futuro en la ciudad. Pues tener de la mano a la sociedad, escucharla, trabajar con ellos, seguir trabajando con ellos y al empresario, ¿no? Hacer obra pública con financiamiento fuera del presupuesto público, ¿no? Eso creo que eso son… y el transporte público, obviamente, el transporte público da fuerza y da calidad de vida a sus pobladores, ¿no? Creo que pues estos ejes son los más importantes, no hay manera. Juan Pablo, muchas gracias por tu intervención. Gracias. Vamos a pasar ahora a una breve sesión de preguntas y respuestas porque sabemos que andamos ya un poco apretados de tiempo. Voy a empezar con Mor. La pregunta que nos hicieron básicamente se refiere a cómo podemos aprovechar la tecnología para tomar mejores decisiones en ciudades como esta. Repita la pregunta. Perdón. ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para tomar mejores decisiones en ciudades como la Ciudad de México? ¿Cómo se aprovecha la tecnología? Es muy fácil. Primero hay que tomar la decisión de colectarla. Tomar la decisión, empezar el proyecto, colectar los datos y empezar a analizarlos. O sea, yo la tengo muy clara. Lo que pasa, perdón, a veces en nuestra ciudades que vemos estos proyectos de tecnología como muy caros y que no nos alcanzan los recursos para hacerlo. Entonces, tal vez si nos das un ejemplo de algún lugar donde se haya instrumentado de manera rápida y se hayan tenido datos suficientes para ayudar a la ciudad, estaría interesante. Yo no veo una inversión tan grande. La idea es, yo creo que la idea es incorporar la tecnología en el día a día, en la infraestructura, en los mecanismos que ya existen hoy. Y yo no lo veo en manera tan complicada. La tecnología, hay muchos tipos de tecnología, muchos tipos de dispositivos, pero la mayoría no cuestan tanto, están allá en handreach. Lo que me sorprende, no me sorprende, lo que yo veo en la Ciudad de México es una ciudad, primero lindísima, muy linda, muy grande. Una ciudad con una importancia muy grande en nivel latinoamericano y en el nivel mundial. No hay muchas ciudades de ese tamaño en el mundo.
y con esa infraestructura y con esos recursos que existen acá en la ciudad. La tendencia es mundial, el mundo va para allá. México tiene que tomar la decisión de arrancar y montar al tren, porque si no el tren va pasando. O sea, México no puede quedarse atrás. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos dos preguntas que están dirigidas más hacia Loretta. Una de ellas es cómo se integraría el Parque La Quebrada a un proyecto de ciudad para que no sea solo Iztapalapa, y la segunda es muy similar sobre cuántos proyectos como este se necesitan para la recuperación del agua en toda la ciudad, o qué otro tipo de ideas o iniciativas se requieren para avanzar en la solución del problema de agua en la Ciudad de México. Gracias. Bueno, lo que es importante es entender que este tipo de proyectos deben estar manejados en paralelo con los sistemas actuales de manejo de agua. O sea, no significa que vamos a cambiar el sistema de manejo, sino que van a funcionar en paralelo, y lo que estos proyectos hacen es que el sistema actual no siga creciendo, ¿no? Este desecamiento de lagos y drenado de lluvia e importación de agua, que ha costado 500 años de desarrollo, que quizá no fue la mejor decisión, pues ya está ahí y de alguna forma da servicio a 20 millones de personas, ¿no? Entre comillas. Lo que sí sería grave seguirlo creciendo, ya que nos dimos cuenta que hay formas alternas de manejar el recurso. Entonces, los proyectos de infraestructura paisajística funcionan en paralelo a los proyectos de infraestructura tradicional. Y luego, ¿cómo se puede crecer esto o cómo se puede integrar proyectos similares a La Quebradora en otras zonas? Pues todas las plazas públicas pueden ser, todos los parques pueden ser proyectos de este tipo. Y creo que lo que es interesante es que involucra mucho apoyo de la comunidad. O sea, sobre todo durante los primeros, mientras se hagan los primeros, se necesita trabajar junto con las comunidades y ser las mismas comunidades, los vecinos en torno a estos espacios, que pidan que se haga esto, porque los beneficiados directos son justamente ellos, ¿no? En el momento en que el espacio público puede funcionar como un captador, como un tratador de agua, como un potabilizador de agua pluvial, esa agua se va a distribuir entre la gente que está directamente viviendo en torno al espacio. Entonces, son los beneficiados y también de alguna forma los responsables de ayudar a exigir que esto se pueda hacer. Entonces se vuelve a fin de cuentas un proyecto de ciudad donde la misma comunidad se involucra en el manejo del agua. El agua deja de ser el elemento oculto que no llega cuando abres la llave, ¿no? Empiezas a entender por qué no llega el agua a tu casa, que está en medio de un lago y que la tienen que traer de más de 120 kilómetros de distancia, y qué significa tú hacerte responsable y tú junto con tu comunidad involucrarte en entender cómo se maneja el agua en la ciudad y qué posibilidades hay de manejarla mejor. Y ya que estás viendo que se puede hacer esto, cómo te conviertes también en responsable de que el manejo sea limpio, ¿no? De respetar el recurso. Entonces se vuelven proyectos de infraestructura y proyectos de cultura del agua. Muchas gracias, Loretta. Aprovechando que tenemos a Sergio de visita aquí desde Chile, quisiéramos preguntarle dos preguntas que están ligadas una a la otra. La primera es, en tu opinión, ¿qué es lo que más le duele a los habitantes de una ciudad? Porque a veces los que vivimos en esta gran megalópolis nos quejamos un día del tráfico, al día siguiente nos quejamos de la contaminación porque nos arden los ojos, al otro día de que se inundó, de que no hay agua. Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que crees que es lo que más le duele a una ciudad? Y seguida de esa, igual en tu opinión y experiencia, ¿qué sería lo más importante o lo más útil para hacer en esta ciudad? Yo no tengo ninguna duda. A mí lo que más me duele de nuestras grandes ciudades es ese 30, a veces 40, 50% de familias que viven una situación de alta pobreza y vulnerabilidad. A mí lo que me duele es la pobreza, lo que me duele es la falta de oportunidades, lo que me duele es
las colonias en las que la gente tiene carencias extremadamente fundamentales. Acá se ha hablado del agua, pero es el agua, son las condiciones de habitabilidad fundamentales, son las posibilidades de acceso a los servicios básicos, etc. Y esos, que en el caso de Santiago de Chile es aproximadamente un 25% de la población, pero en el caso de Ciudad de México, eso yo creo que es un porcentaje algo superior al 25%, donde evidentemente se ha mejorado mucho y ha habido mucho avance. Pero me preguntan, ¿qué es lo que más me duele? Que tengamos todavía un conjunto de compatriotas que viven en condiciones extremadamente precarias y que coexisten en una ciudad con sectores que viven como que sería equivalente a vivir en una ciudad de país desarrollado. Porque seamos claros, en Ciudad de México, en algunas colonias, se vive a un estándar de país desarrollado. Y en colonias y sectores de Ciudad de México se vive a nivel pleno de tercer mundo o de África. Eso es lo que me duele. Eso es lo que llamo la desigualdad estructural. Y me parece que el correlato de eso es la existencia de un gobierno de la ciudad que invierta claramente en favor de los sectores más perjudicados, que dedique un porcentaje elevadísimo de su inversión no a solucionar los problemas globales de la ciudad, a solucionar los problemas de aquellas villas, de aquellas colonias, de aquellas zonas donde tenemos las carencias más esenciales, que haga una opción preferencial clara y nítida por las familias más pobres, que busque la integración, que haga que una familia de México esté más cerca del nivel promedio de ingresos y que esto va a obligar a trabajar con esas poblaciones, con esas familias y hacer de ese trabajo la esencia de la fuerza que tenemos. Para eso, el gobierno de la ciudad va a requerir más recursos y tiene que sacar más recursos. Acá se ha planteado, puede haber concesiones, pueden haber ciertas obras que hagan los privados. Y qué bueno que la hagan los privados, si contra esas obras puede haber una tarifa que sea razonable de ser pagada por la gente que puede hacerlo. Y eso nos libera recursos para que el gobierno de la ciudad pueda dedicar sus recursos, redistribuir sus recursos hacia los sectores más carenciados. Que tengamos la capacidad de cobrar por los tributos prediales de la gente que tiene más, algo que sea más parecido a los valores comerciales, significa mejorar la recaudación, pero mejorar la recaudación para destinar la inmensa mayoría de esos recursos a mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados. Ahí está la clave. Y esa clave supone liderazgo progresista, significa negociar el gobierno de la ciudad con el gobierno federal, condiciones para mejorar, porque la segregación es muy peligrosa. La segregación puede ser más peligrosa que los terremotos. La segregación conlleva violencia. La segregación genera condiciones extraordinariamente importantes para que el narcotráfico se pueda diseminar. Y hay recursos. En la sociedad mexicana hay recursos, especialmente si tenemos gobiernos de la ciudad que consiguen recursos, que combaten drásticamente toda forma de corrupción, que trabajan con transparencia y que hacen de su compromiso de trabajar con las familias pobres el compromiso esencial de su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Me están informando que el panel ha llegado a su fin. Sé que hay algunas preguntas que quedamos sin contestar. Nos hubiera encantado escuchar un poco más también de Juan Pablo, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. A manera de resumen en este panel, cuestiones que hay que destacar. Uno, la importancia de la información. No podemos pensar en conseguir una mejor ciudad o construir una mejor ciudad si no tenemos la información adecuada para hacerlo. Y hay que pensar cómo la obtenemos, cómo la generamos y cómo la aprovechamos. Segundo, que hay que pensar e instrumentar proyectos como el que se presentó aquí en La Quebrada para avanzar en problemas muy específicos que tiene esta ciudad, ¿no? Tercero, la desigualdad estructural social que nos habló
Sergio, es fundamental, es muy importante. Nos pasa luego que cuando pensamos en resiliencia urbana, estamos pensando en lo que es este panel, en infraestructura, en obras y en construcción. Pero la sustentabilidad de una ciudad depende también de un eje muy importante que es el eje social. Y si la sociedad no está bien, pues ¿para qué tenemos la ciudad o para qué invertimos en estas grandes obras de infraestructura? La normativa que nos decía Juan Pablo, nos dijo rápidamente se cambió. También nos habló sobre diferentes tipos de contratos y proyectos que hacen de forma creativa, aprovechan la normatividad y eso es algo que también tenemos que pensar en cómo hay que modificar la normatividad o aprovecharla para potenciar más esta ciudad. Eso me lleva al tema de recursos. Indudablemente nos hacen falta más recursos en esta ciudad, pero también nos hace falta mucho que estos recursos sean usados de manera eficiente. La Ciudad de México y México no es un país pobre, aunque a veces nos queramos ver con esos ojos, somos un país bastante rico. Es una de las principales potencias económicas de este mundo y esta es una de las capitales y ciudades más importantes del planeta. Como mencionó Mor, no es concebible que haya otras ciudades que tengan estos datos, esta tecnología y que nosotros nos estemos quedando atrás. Entonces somos una ciudad con recursos, hay que saberlos aprovechar bien, hay que generarlos más. Alguna vez hicimos un cálculo nosotros para el tema del sistema de aguas y nos salía que requiere el sistema de aguas el doble de recursos para mantener de manera adecuada el sistema del agua y hacer las inversiones esenciales y prácticamente emergencias. Entonces ahí se puede destacar esta falta de recursos como está. Y el tema que decía también Sergio de que tiene que ser equitativo, ¿no? Tiene que ser equitativo y que no solo las colonias donde vive la gente que toma las decisiones en esta ciudad sean las colonias beneficiadas y aquellas que no vemos día a día como Iztapalapa, en donde trabajó Loreta, que a veces no reciban inversiones que son tan importantes. Básicamente concluimos este panel. Muchas gracias a todos por escucharlo. Muchas gracias a nuestros panelistas. Qué importante lo que dice el viceministro, la segregación puede ser más importante que un terremoto. Los despedimos con un aplauso. Gracias. Pistol shots, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love. Todos queremos darle la bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum, que dentro del programa que tenemos preparado, en donde los precandidatos al gobierno de la Ciudad de México han expuesto sus puntos de vista, sus consideraciones sobre el tema de la reconstrucción y sobre otros problemas de la ciudad. Y yo quisiera decir que es muy grato para mí presentar a la doctora Sheinbaum, porque es una muy estimada colega universitaria y una distinguida funcionaria pública, una activista política también. La doctora Claudia Sheinbaum es licenciada en física por la UNAM, pero en algún momento se interesó por los problemas de la ingeniería y los problemas aplicados, y su interés por resolver problemas la llevó a enfocarse más hacia aspectos de ciencia aplicada, en donde ha hecho estudios muy interesantes sobre cómo generar mayor eficiencia en las estufas de leña. Esa fue su tesis de licenciatura, ¿verdad? Y posteriormente hizo estudios de doctorado
en la Facultad de Ingeniería, pero estudiando haciendo una estancia en Estados Unidos, en la Universidad de California, en el Laboratorio Nacional Lawrence, que es un semillero de premios Nobel, ¿verdad? Un lugar muy, muy interesante. La doctora Sheinbaum es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y es una académica que publica de manera muy destacada en los journals y tiene una producción científica muy importante y bueno, su doctorado es en Ingeniería Ambiental y se ha preocupado por los temas de cambio climático, de uso eficiente de la energía y otros temas fundamentales de nuestro tiempo. Pero además de distinguida académica, la doctora Sheinbaum ha sido una funcionaria pública también con responsabilidades muy importantes en la Ciudad de México. Muchos recordarán que fue secretaria del Medio Ambiente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 2000 a 2006 y posteriormente fue delegada de Tlalpan hasta hace poco tiempo, ganó la elección para la delegación política de Tlalpan y bueno, además es una activista política desde la época del CEU, allá en los 80, y es fundadora del PRD y una de las más distinguidas representantes ahora de Morena. Así que pues le damos la bienvenida a Claudia Sheinbaum. Quisiera nada más comentarle que estamos muy contentos de que los candidatos, los precandidatos a jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México hayan estado aquí. Mejor Ciudad es una organización civil sin fines de lucro, muy plural, donde hay empresarios, donde hay académicos, donde hay profesionistas, donde hay organizaciones de la sociedad civil. Es una una asociación civil en donde los que participamos lo hacemos de manera honoraria, no hay ninguna retribución, pero estamos muy convencidos de que este tipo de espacios pueden ser muy importantes en el diálogo entre distintos sectores sociales y esperamos que este evento y otros más que se hagan, en donde seguramente estarán invitados los candidatos, pues serán un espacio de diálogo y de comunicación muy importante. Y bueno, sin quitarles más tiempo y quitarle tampoco tiempo a la doctora Sheinbaum, le damos la palabra para que ella nos exponga sus puntos de vista sobre la reconstrucción, sobre la vulnerabilidad y sobre los temas que se han estado discutiendo de manera muy, muy apasionada en este día y medio aquí en este foro. Bienvenida, Claudia.